Recording in progress. Bien, vamos a comenzar nuestro culto de adoración, que va para el cuarto domingo de Pascua, celebrándolo hoy día miércoles con un sermón que corresponde a la segunda lectura. Y en este tiempo aprendemos de la palabra de Dios que nos enseña, somos protegidos por la mano poderosa de nuestro buen pastor. Hermanos en Cristo, en el nombre de nuestro sínodo traemos para ustedes la invitación a regocijarnos, recibiendo a nuestro Señor con el gozo de la gracia recibida y con la seguridad de vida y vida eterna. Ante cualquier duda o necesidad espiritual o el deseo de aprender más de su palabra, por favor, contáctanos, ya que ésta te dará gozo y paz en tu vida. Sean todos bienvenidos. Somos el Sínodo de Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana Confesional, compuesto en Chile por nuestras congregaciones Unidos por la Fe en Linares, Familia de Dios en Santiago, y como Sínodo Confesional Luterano, proclamamos el mensaje del Evangelio Cristo crucificado, entregando este mensaje a través de todas nuestras plataformas a nuestros hermanos en la fe de todo el mundo. Como tema del día, hoy celebramos el hecho que Cristo es nuestro buen pastor, quien nos cuida y protege como sus ovejitas queridas. Nosotros que creemos, conocemos a nuestro buen pastor y lo seguimos con seguridad, aún al andar por valle de sombra de muerte, porque sabemos que nos protegerá con su mano poderosa. Y seguimos transitando por esta temporada de Pascua. Ya estamos hoy en el cuarto tiempo de Pascua. Nos quedan aún 2 tiempos para llegar en el día miércoles 14, el culto de Ascensión, que también celebraremos. Y finalmente el 17, el séptimo domingo de Pascua, que es el último, para pasar a Pentecostés y luego Santísima Trinidad, comenzando ambos tiempos, Pentecostés y Santísima Trinidad. Y las lecturas del día nos enseñan en el Salmo 23, en Hechos 6, versículos que van del 1 al 9, y luego el capítulo 7, versículo 2a, y del 51 al 60. Primera Pedro, capítulo 2, del 19 al 21, y Juan 10, del 1 al 10. Y hoy día, de precisamente este texto de Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 9, y luego saltando al capítulo 7, versículo 2a, y del 51 al 60, extraemos el tema del sermón, el espíritu de una oveja segura en su buen pastor. Y este texto nos relata a Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Vemos como primer punto el buen orden en la iglesia, como segundo punto la fe que confía hasta la muerte, y la conclusión, la oveja segura evangeliza al mundo. Como siempre, un sermón basado en la doctrina de la iglesia que llamamos eclesiología, donde la iglesia es el cuerpo de Cristo guiada por el Espíritu Santo y llamada a mantener el buen orden, servicio mutuo y unidad en la diversidad.
El ministerio de servicio, diaconía, es una vocación espiritual legítima y necesaria. Un buen sermón para nuestro vicario Pedro. También tenemos la doctrina del Espíritu Santo, pneumatología, donde el Espíritu Santo obra en la iglesia para ordenarla, dotarla de sabiduría y sostener al creyente en el sufrimiento y la muerte. La doctrina de la justificación por la fe, donde Esteban confió en Cristo hasta la muerte, no en sus méritos propios. La vida eterna es un don gratuito de Dios por gracia mediante la fe, como nos enseña Efesios 2, 8 y 9. La doctrina del buen pastor, cristología. Cristo es el buen pastor que conoce sus ovejas, las llama por nombre y las recibe en la muerte. Su resurrección garantiza la vida eterna a todo creyente. Como siempre, las doctrinas de ley y de evangelio. Doctrina de la vocación y el testimonio, donde todo creyente está llamado a ser testigo del evangelio en su contexto cotidiano, impulsado por el amor sacrificial de Cristo. Y finalmente la doctrina de la resurrección y la escatología. La muerte del creyente es el umbral hacia la gloria. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra propia resurrección y vida eterna. Y siempre aprovecho de poner todas estas doctrinas para que entendamos también más acerca de la doctrina que nos mueve como iglesia cristiana de la Reforma Luterana confesional. Y el versículo del día: aleluya, aleluya. Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya. Vamos a escuchar el himno de apertura. Me guía él. Siempre mi Señor, en todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, donde intenso brilla el sol, en dulce paso en lucha cruel, con gran bondad me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo
Disculpen, antes de continuar, ¿se escucha fuerte o se escucha muy débil? ¿No? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? Ya, ya, ok. Entonces tiene buen sonido. ¿Sí? Ok. Sigamos adelante con nuestro culto y dejamos a cargo entonces del oficio a nuestro vicario Pedro. Hermanos, invoquemos juntos a nuestro Dios Trino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oremos. Amados en el Señor, acerquémonos con un corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Amén. 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 Recibamos la exhortación de nuestro Padre Celestial. Con humildad delante de Dios y de nuestros hermanos, confesemos nuestros pecados. Por los pecados que hemos cometido contra Dios y contra nuestros semejantes, tanto en pensamientos, palabras y obras, por lo que hicimos y por lo que dejamos de hacer, nos acercamos al trono de tu gracia y suplicamos. Hermanos, confesemos juntos, confesión de pecado, cantar de ahora. Santísimo Padre, vengo a confesar, por naturaleza peco sin cesar. Perdóname Dios por todos mis pecados. Contra ti he pecado con mis sentimientos, palabras, acciones y pensamientos. Perdóname Dios por todos mis pecados. Lo bueno que quiero, esto yo no hago. Lo malo que no quiero, esto no hago. Perdóname Dios por todos mis pecados. Me perdonas por la cruz de Cristo, solo por la fe me haces tu hijo. Perdóname Dios por todos mis pecados. Perdóname Dios por todos mis pecados. Hermanos, recibamos la instrucción de nuestro Padre Celestial. Dios misericordioso, tuvo compasión de nosotros al entregar a su propio Hijo a la muerte para nuestra salvación. Y por amor a Él, nos perdonó. Nos dio a todos los que creemos en su nombre el poder de ser sus hijos. Y nos prometió el auxilio de su Espíritu Santo. Cerca está el Señor de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu oprimido. Por el ministerio de predicación a mí confiado, les anuncio la gracia de Cristo, nuestro Señor, y por su orden les perdono todos sus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Cantemos juntos el himno litúrgico Gloria Patri. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu gloria, oh Señor, Rey celestial. Jesucristo, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de todo el mundo, ten piedad, oh Jesucristo. Recibe nuestra oración, oh Señor, Rey celestial. Jesucristo, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de todo el mundo, ten piedad, oh Jesucristo. Recibe nuestra oración. Hermanos, digamos de manera antifonal el introito del día de hoy. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, Y doy y mi doy vida mi por las vida por ovejas. las ovejas. El Señor es mi pastor, Nada me nada me faltará. falta. En lugares de verdes pastos me hace descansar, Junto a aguas de a aguas de reposo reposo me me conduce. conduce. Él restaura mi alma, Me guía me por guía por senderos de senderos de justicia, justicia, por amor de su nombre. aunque pase por el valle de sombra de muerte, No no temeré mal temeré mal alguno. alguno, porque No tú temeré estás mal alguno. conmigo. Tu Tu vara y vara tu y callado callado me me infunden infunden aliento. aliento. Tú preparas una mesa delante de mí, En en presencia de mis mis enemigos. enemigos. En presencia Has de mis ungido mi enemigos. cabeza con aceite, Mi mi copa copa Mi está copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, Y en y la en la casa casa del y en del la Señor casa Señor del moraré Señor por por largos largos por días. largos días. No veo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y doy mi Y doy vida mi por vida las por las ovejas. El Señor sea con ustedes. Y con tu Con tu espíritu. espíritu. Hermanos, oremos juntos esta oración. Todopoderoso Dios, Todopoderoso Dios, Padre de toda misericordia, ya que ya que despertaste de despertaste de muerte Que al despertaste gran del pastor de tus ovejas, gran ovejas, pastor de ovejas, concédenos tu concédenos Espíritu concédenos tu Santo, Espíritu Santo, a fin de que a fin de que conozcamos la a fin voz de de que nuestro conozcamos pastor la voz pastor y de lo y nuestro sigamos, lo pastor sigamos y lo para que ni el pecado ni la muerte para nos que arrebate nos de tu arrebate la de tu mano. muerte mano. Por el mismo no veo. Jesucristo, tu Por el Hijo, mismo Señor, nuestro tu Señor, Hijo, que nuestro vive y Señor, reina Que vive y contigo y con reina el Espíritu contigo y con el Santo, Espíritu Santo, siempre un solo siempre un Dios, solo Dios, por los siglos de por los por los siglos siglos de siglos. los siglos. Amén. Amén. Reflexionemos acerca de esta oración. Señor mío y Dios mío, cuando nos creaste a tu imagen, eso hubiera sido suficiente. Señor mío y Dios mío, cuando nos diste todo para señorear, eso hubiera sido suficiente. Señor mío y Dios mío, cuando caímos y nos diste promesa de salvación, eso hubiera sido suficiente. Señor mío y Dios mío, cuando nos elegiste como tu Israel espiritual, eso hubiera sido suficiente. Señor mío y Dios mío, cuando el Verbo encarnado vino a morir por nosotros, eso hubiera sido suficiente.
Señor mío y Dios mío, aun cuando resucitó para asegurarnos vida, eso hubiera sido suficiente. Señor mío y Dios mío, cuando procedente del Padre y de ti nos enviaste al Consolador, eso hubiera sido suficiente. Señor mío y Dios mío, cuando nos envías a predicar en amor tu salvación, eso hubiera sido suficiente. Señor mío y Dios mío, cuando prometes estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, eso hubiera sido suficiente. Señor mío y Dios mío, cuando nos lleves a la vida eterna junto a tu gloria y la del Padre, ya no necesitaremos nada más. Rebosaremos de gozo. Amén. Hermanos, oremos juntos el Kyrie eleison. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad. Hermanos, ahora leeremos y escucharemos la palabra de nuestro Padre Celestial. Nuestra primera lectura, Hechos, capítulo 6, del versículo 1 al 9, luego capítulo 7, versículos 2a, también 51 al 60. Esteban, sin temor, servía a su buen pastor, aun cuando se enfrentó con las amenazas de los judíos. Al morir, fue recibido en los brazos cariñosos de su buen pastor, Jesucristo. Así dice la palabra de nuestro Padre Celestial. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicador, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres?
y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyéndose estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Estas palabras de nuestro Padre Celestial, hermanos y hermanas. Nuestra segunda lectura nos va a leer nuestro hermano Emanuel, por favor. La segunda lectura se encuentra en Primera de Pedro 2, del 19 al 25. Dice: porque esto merece, la introducción. Pedro nos anima a seguir a Cristo, nuestro buen pastor, que nos redimió por su sufrimiento y muerte en la cruz, especialmente en medio de las tribulaciones aquí en este mundo. Aquí en este mundo podemos aferrarnos a Él con la seguridad de que la salvación es nuestra por medio de Él. Versículo 19. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que en cuanto le maldecían, no respondía con maldición, cuanto padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Gracias, hermano. Hermanos y hermanas, digamos de manera antifonal el gradual del día de hoy. Cristo ha resucitado entre los muertos. Dios Padre le ha coronado de gloria y honor. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todos los Todos puestos los bajo puestos sus pies. bajo sus pies. Aclamación del Evangelio. Yo soy el buen pastor, y conozco a mis ovejas, y las ovejas me conocen. El Evangelio de Juan. Escuchemos ahora el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 10, versículo 1 al 10. Alabemos juntos. Gloria sea a ti, oh Señor. oh Señor. En dos parábolas, Cristo nos dice que Él es la puerta del redil y que también es nuestro buen pastor, el cual nos cuidará siempre. Nos amó nuestro buen pastor hasta que dio su propia vida para salvarnos. Esta palabra de nuestro Padre Celestial.
de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y volvió, pues, Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no las oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Esta es palabra de Dios, hermanos y hermanas. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Oh Cristo. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Hermanos, confesemos nuestra fe cristiana según nos enseña el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, La tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, la remisión de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Cantemos juntos el himno del sermón, El Buen Pastor. Luego de este canto, nuestro pastor nos va a entregar el sermón que corresponde al día de hoy. El que no entra por la puerta no es pastor. Salta la cerca el bandido o el ladrón. Las ovejas en su aprisco solo atienden a la voz de su pastor. Del extraño las ovejas huirán. El pastor por nombre a todas llamará. Y afuera él irá adelante y su voz se escuchará y seguirá. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Al hablar me reconocen y yo las conozco a ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Y nadie nunca podrá arrebatarlas de mi mano. Yo soy uno con el Padre y Él me las ha encomendado, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Todo el que antes a ellas vino fue un ladrón, a quien solo su salario le importó.
Llegó el lobo haciendo estragos y el bandido a mi rebaño abandonó. Yo mi vida en cambio por ellas la doy. Soy su puerta, verdes prados donde voy. Y por eso ellas me siguen, porque vida en abundancia les vine a dar. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Al hablar me reconocen y yo las conozco a ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Y nadie nunca podrá arrebatarlas de mi mano. Yo soy uno con el Padre y Él me las ha encomendado, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Tengo ovejas que no son de este redil, pero al escuchar mi voz querrán venir, formando un solo rebaño con un único pastor a quien seguir. Y mi vida yo la entrego en libertad, solo así yo la podré recuperar. Así el Padre lo ha querido, para que en la eternidad les pueda dar. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Al hablar me reconocen y yo las conozco a ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Nadie nunca podrá arrebatarlas de mi mano. Yo soy uno con el Padre y Él me las ha encomendado, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Oremos, hermanos y hermanas. Amado Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro buen pastor, porque tú nos guías en este tiempo de prueba, pero nos guías apoyándonos siempre con tu palabra, que tiene el poder, la fuerza, que nos da paz y seguridad para enfrentar todos los dardos del maligno y las vicisitudes en nuestra vida. Te damos gracias porque nos sentimos apoyados plenamente en ti, que eres nuestro buen pastor. Nos guardas, nos cobijas y nos muestras siempre el camino verdadero. Te rogamos que, a pesar de nuestra terquedad, que siempre queremos nuestra voluntad y las cosas que son del mundo, nos permitas entender que solo tú tienes el camino verdadero y solo tú nos llevas a vida eterna. No permitas que las cosas del mundo nos desvíen de lo verdaderamente importante. No permitas que nos obnubilemos con lo que tenemos que hacer, con las obligaciones, o que nunca despreciemos tu palabra, porque es la única verdad que nos lleva por el camino que tú nos trazas y que tú nos guías como nuestro buen pastor. Por eso, en ti como buen pastor creemos y oramos, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hoy día el tema nos dice:
el espíritu de una oveja segura en su buen pastor. Y la lección de hoy día nos va a hacer entender hasta qué punto podemos tener seguridad como ovejas cuando nuestro pastor es el único y verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Del texto basado de Hechos, capítulos 6 y 7, aprenderemos del buen orden en la iglesia, la fe que confía hasta la muerte y como conclusión la oveja segura que evangeliza al mundo. Hermanos y hermanas en Jesucristo, su palabra de vida y vida eterna es hoy para nosotros nuestro alimento espiritual. Disfrutémoslo. Y nuestra pregunta de reflexión: ¿puede una oveja verdaderamente segura estar en medio de la tormenta, el conflicto y hasta la muerte? Esta pregunta no es retórica ni filosófica. Es la pregunta que late en el corazón de todo creyente que sufre, que sirve y que a veces siente que el mundo se cierra sobre él. Este domingo celebraremos el domingo de Jubilate, que significa el domingo del júbilo pascual. La palabra de Dios nos lleva a contemplar a un hombre llamado Esteban, cuya vida y muerte revelan que sí, en Cristo la oveja es segura, incluso cuando los lobos aúllan más fuerte. El texto de Hechos que hemos escuchado nos presenta una iglesia en crecimiento, con tensiones internas que deben resolverse, seguramente muy parecidas a las nuestras, y luego nos lleva ante el primer mártir cristiano. En estos relatos encontramos dos verdades inseparables. La primera nos muestra el buen orden en la iglesia. Y nosotros, como iglesia cristiana de la Reforma Luterana Confesional, con casi 30 años en Chile, nos hemos encontrado muchas veces con este tipo de dificultades y de problemas. En realidad me he equivocado. Estamos ya hace 35 años en Chile, exactamente, más que 30 años. Y muchas veces vemos como el buen orden en la iglesia es fundamental, cómo se ha perdido miembros por esta falta de orden. Y por otro lado, la fe que confía hasta la muerte. ¿Hasta dónde llega nuestra fe? ¿Hasta dónde llega nuestra confianza? Veremos lo que fue esta fe para Esteban. Y el buen orden y la fe son expresiones del mismo buen pastor que cuida, que sostiene y que glorifica a sus ovejas. En los primeros versículos de Hechos, la iglesia primitiva experimenta algo incómodo y muy humano, una queja legítima. Las viudas de los creyentes de habla griega eran postergadas en la distribución diaria de alimentos, mientras que las de habla hebrea recibían la mejor atención. Había desigualdad, roces culturales y el peligro real de una fractura en el cuerpo de Cristo. Aquí la ley nos habla directamente porque en aquellos días, como crecieron el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, nos relata Hechos 6:1. Y ojo, pongan mucha atención. La murmuración es el primer síntoma de una comunidad que ha olvidado que el amor no hace acepción de personas. La ley general nos acusa. Toda iglesia en todo tiempo tiene el peligro de preferir a los suyos, de excluir a los que son diferentes, de permitir que las diferencias culturales, sociales o económicas
dividan lo que Cristo unió con su sangre. La ley específica recae sobre nosotros como peso particular. Hay en nuestras congregaciones viudas olvidadas, hermanos marginados, necesidades que ignoramos porque no son las nuestras. Son preguntas que siempre tenemos que estar presentes, aunque no las tengamos hoy día como una verdad, se pueden presentar siempre en la medida en que la iglesia vaya creciendo. Pero la gracia de Dios actúa con sabiduría. Los apóstoles no ignoran este problema ni lo minimizan. Interesante cómo aborda los problemas la iglesia primitiva. Inmediatamente no lo ignoran, ni tampoco lo hacen pequeño. Lo toman en cuenta, lo abordan con inteligencia espiritual y ordenan la elección de 7 varones llenos del Espíritu Santo. Y nos dice la palabra en Hechos 6:5, y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Quizá esta enseñanza sea muy importante para la iglesia. Muchas veces queremos que pase tiempo, queremos estar seguros antes de tomar decisiones, queremos estar seguros de que el Espíritu Santo nos esté guiando. Pero cuidado, que en mi experiencia dentro de la iglesia también hemos visto, por no tomar decisiones a tiempo o por dejar que las cosas se alarguen indefinidamente, que muchos se han perdido. Tenemos que tomar esta lección de la iglesia, orar para tomar una buena decisión, pero tomarla cuando sea necesario, cuando así la iglesia lo amerite. El evangelio específico brilla aquí. Cristo el buen pastor no abandona a su rebaño cuando éste sufre conflictos. Él envía su espíritu para dar sabiduría, para ordenar la casa, para que nadie quede sin pan. El evangelio general proclama que la iglesia no es una asociación humana que depende de sus propias habilidades administrativas. Es el cuerpo de Cristo, guiado por el Espíritu, que transforma incluso las disputas en oportunidades de gracia y servicio. Algo que tenemos que aprender. No es nuestro el poder, no es nuestra la iglesia. Es tu pueblo, Señor, como dijo Moisés. Tenemos que esperar la voz del Espíritu Santo que hable fuerte. Tenemos que tomar decisiones rápidas, pero llenos del Espíritu Santo. Y Hechos 6:7 nos dice, y la palabra del Señor crecía, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Las decisiones tomadas con el Espíritu Santo, tomadas con la fuerza de la palabra de Dios y tomadas a tiempo, permitieron entonces que la iglesia creciera y no se perdiera nadie. La aplicación evangélica al mundo actual es urgente. Vivimos en una sociedad fragmentada y esto claramente se refleja en nuestra sociedad en Chile. Vivimos con diferencias étnicas, económicas e ideológicas que levantan muros hasta dentro de la iglesia. El Señor nos llama a imitar este modelo: orden, servicio, humildad y reconocimiento de que el ministerio pertenece a todos los que están llenos del Espíritu Santo, no solo a los que tienen poder, voz o privilegio, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Creo que esto es una enseñanza muy importante para todos los futuros líderes de nuestra iglesia. Esteban
lleno del Espíritu Santo, predicó con poder y sabiduría, pero el mundo no recibió su testimonio con gratitud, lo recibió con odio. Algunos de nosotros ya lo hemos experimentado cuando queremos proclamar el Evangelio. Dice Hechos 6:12, entonces soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Acusado falsamente, juzgado injustamente, Esteban enfrentó la misma hostilidad que enfrentó su Señor. Y antes de morir miró a sus acusadores y pronunció palabras que arden como la ley misma: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, como nos enseña Hechos 7:51. La ley golpea aquí con fuerza. Hay en todo corazón humano una dureza natural hacia Dios, una resistencia al Espíritu. No somos mejores que los que apedrearon a Esteban. La ley general declara que todo hombre por naturaleza es enemigo de Dios. Romanos 3:11 nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y la ley específica pregunta a cada uno, ¿cuántas veces has resistido tú al Espíritu en tu propia vida? ¿Cuántas veces has preferido tu comodidad antes que obedecerle? Pero el Evangelio glorifica los cielos abiertos sobre el mártir, y entonces sucede algo extraordinario. En medio de las piedras, en medio del odio, Esteban, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y antes de eso, alzando los ojos al cielo, había visto la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. El buen pastor estaba de pie, recibiendo a su oveja. Este es el evangelio específico más glorioso del texto. Cuando Esteban moría, Jesús estaba de pie. Normalmente las escrituras describen a Cristo sentado a la diestra del Padre, pero aquí está de pie, como para recibir personalmente a su siervo, a ese que conoce, como el padre que sale corriendo al encuentro del hijo pródigo. El buen pastor no deja morir a sus ovejas sin estar presente en ese momento. Por eso encontramos esta seguridad como la que nos da el Salmo 23 en su versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Evangelio general proclama que todo creyente que muere en Cristo no muere solo, no muere en vano, no muere sin esperanza. Cristo venció la muerte en su resurrección. Por eso celebramos la Pascua. Y esa victoria es nuestra, como nos dice Juan 11:25. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esteban murió como vivió, con los ojos puestos en Jesús, y murió orando por sus enemigos, tal como su Señor lo había hecho. Nos dice Hechos 7:60, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El amor sacrificial de Cristo se había encarnado en su discípulo. La aplicación evangélica al mundo actual es necesaria e impostergable. Vivimos en una era de persecución global de creyentes, de presión cultural contra la fe, de burla y exclusión hacia quienes confiesan a Cristo. La iglesia necesita mártires del Espíritu, hombres y mujeres que en sus trabajos, familias, barrios y redes sociales testifiquen con valentía y amor, sabiendo que sus vidas están en las manos
del buen pastor, porque como nos enseña Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amados hermanos, el ejemplo de Esteban no es solo un relato de martirio, es un llamado a vivir con plena confianza en el buen pastor. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta seguridad no nos hace pasivos, al contrario, nos lanza al mundo con amor y con el mensaje del Evangelio. La muerte de Esteban, lejos de silenciar el Evangelio, lo dispersó, y como dice Hechos 8:4, y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. El mismo Saulo, que cuidaba los mantos de quienes lo apedreaban, un día se convertiría en Pablo, el mayor misionero de la iglesia. La sangre del mártir fue semilla de la iglesia. El amor sacrificial de Cristo, que primero nos amó y dio su vida por nosotros, es el único motor capaz de mover a creyentes ordinarios a hacer cosas extraordinarias para el reino. En este domingo de jubilate, júbilo pascual, nos regocijamos no porque la vida sea fácil, sino porque Él venció la muerte, nos sostiene a nosotros también. El buen orden en la iglesia sirve al Evangelio. La fe que confía hasta la muerte proclama el Evangelio. Y el amor sacrificial que Cristo nos brindó primero, nos enseña en 1 de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ese amor nos envía al mundo a anunciarlo. Que así sea, por la gracia del Señor resucitado. Amén. Amén. Y como siempre los invito a orar de manera antifonal. Señor Jesús, recibe mi espíritu. El Señor es mi pastor, El Señor es mi nada me pastor, faltará. Nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. No perecerán jamás. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Amén. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Cantemos juntos el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor
me faltará. El Señor es mi pastor en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Oremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todos aquellos que están enfermos y dolidos, con problemas y dificultades económicas, emocionales y espirituales, para que Dios permita en Jesucristo su paz y consuelo, para que reciban ayuda y pronto alivio, pero para que cuando invoquen su nombre en esta necesidad, esta misma sea para su bien espiritual, les permita creer y confiar en Jesús para vida eterna y sirva para que nosotros podamos compartir con ellos la palabra de Dios. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Escucha nuestra oración. Oremos por la salud física y espiritual de Miguel y Ámbar, que ya están recuperándose de su intervención quirúrgica. También por Julio, Aracelis y Sofía, por Pedro y Daniela, por Mila y Fernanda, por Andrés y Manuel, por Iván y Daniel. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Escucha nuestra oración. En tus manos, oh Señor, encomendamos a todos aquellos por quien oramos, confiando en tu misericordia, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos Amén. juntos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás Padre en los nuestro que cielos, estás en los cielos, santificado sea tu santificado nombre. sea tu nombre. Venga a nos Venga tu reino. tu reino. Hágase tu voluntad, Hágase tu voluntad, así en la tierra así en como en la el tierra cielo. como en el cielo. El pan nuestro de El pan cada nuestro de día, cada dánoslo día, hoy, dánoslo hoy, y perdónanos y nuestras perdónanos deudas, nuestras deudas, así como nosotros así como perdonamos nosotros a perdonamos nuestros a nuestros deudores. deudores. Y no nos dejes No nos caer dejes en la caer en la tentación, tentación, mas mas líbranos del líbranos mal, del mal, porque tuyo es porque el tuyo es reino, el el reino, poder y la el gloria, poder y la por gloria, los siglos por de los los siglos de los siglos. siglos. Amén. Oremos juntos el benedicamos. El Señor dará fortaleza a su pueblo. El Señor Señor bendecirá a su bendecirá pueblo en a su paz. pueblo en paz. Bendigamos al Señor. Demos Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Escuchemos el himno de clausura. Eran 100 ovejas. Eran 100 ovejas que había en el rebaño,
eran 100 ovejas que amante cuidó, pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que errantes van caminando, sin Dios, sin consuelo, quedando en tinieblas, porque aún no tienen de Cristo la luz. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Recibamos la bendición final. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén y amén, hermanos y hermanas. Nuevamente hemos recibido el bálsamo espiritual del Evangelio de nuestro Señor, que haga mella en cada uno de ustedes, que les sirva para seguir adelante en esta semana y que nos encontremos, Dios así lo permita, en nuestro culto de adoración este domingo. Y como cada día les digo, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Amén. Hermanos y hermanas, bendiciones para ustedes. Muy bien, hermanos, muy buenas y bendecidas noches. Un minuto para comentar, para compartir lo que ustedes quieran. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Sí, yo quería hacer uno. Dígame. Buenas noches, llegué tarde, pido disculpas, de verdad que sí. Buenas Y noches, hermana Nelly. Pedro, ¿qué querías decir? Que bonito la música de despedida, digamos, me gustó mucho porque ¿Te identifica? me emocionó mucho, de verdad. Sí, Me sí. emocionó porque me acuerdo y veo a la gente que está carente de la mano de nuestro Señor.
Así Esos es. niños que estaban en la calle, toda esa gente realmente me llegó al alma. Me gustó no sé si me gustó o no, pero me emocionaba, de verdad. No sé cómo llamarlo. Estuvo bonita, no esperaba que fuera una despedida así tan, no sé cómo llamarlo. No sé si gratificante o no tengo idea, pero me emocionó, me emocionó mucho. Bueno, eso Bueno, demuestra que la de mi palabra hija de también, Dios cómo no. mella en tu corazón, pues Pedro, si no es por Sí, nada, claramente. sí. Mi hija también la vi por ahí en alguna foto por ahí. Por eso, yo creo que por eso fue también. Así que, Exactamente. qué bonito. Ánimo, ánimo. Sí, Sí, he hecho hartos himnos, tengo para diferentes temporadas, justamente este no lo escuchamos habitualmente, pero sí en esta semana que es el Domingo del Buen Pastor, justamente. sí, Son himnos especiales que hay para cada momento que los tengo muy reservados, justamente. bonito fue. Qué bueno, pues. Me alegro que así sea, que haya tocado el corazón de nuestro hermano Pedro. ¿Alguien más quiere Es hacer algún comentario? el primer himno que tocó, que puso, ese no lo escuchaba años, Sí, cuando era chico. muy bonito también, me guía él, sí. Sí, sí. Son himnos tradicionales que también yo los he ido editando, he ido tratando de guardar un poco todos los himnos tradicionales luteranos que hemos escuchado tantas veces. Me cuesta algunas veces. Si tuviera el don del canto, créeme que tendríamos un repertorio de música extraordinario, pero aún así he podido tomar, editar y mejorar incluso acústicamente muchos himnos, porque hay algunos que no se escuchan bien, pero con los programas los voy mejorando y todo. Tenemos buenos himnos, gracias a Dios. No tenemos nada que envidiar a otras denominaciones, tenemos nuestro propio himno. Sí, muy bonito, muy bonito. Aunque hay muchos que se ocupan mutuamente, digamos, por ejemplo, Castillo Fuerte de Lutero se Se escucha en usan todas las todos. iglesias reformadas. Sí, Sí. Y así hay muchos himnos que me guía a él, es muy bonito en realidad, muy bonito. Así es que, bien, pues estamos Esa es cerca de las 10 ya, vamos a terminar y entonces, como siempre, los invito a que nos despidamos. Si no hay más comentarios, mm, hermana Nelly, ¿quiere partir usted, por favor? Hay mucha bulla aquí, por eso es que no he podido estar atenta completamente, No porque se preocupe, pero como está, eso es lo tenemos importante. visita, los espacios son muy pequeños, entonces, bueno, que descansen y que Dios los bendiga. Que Dios la bendiga también, hermana Nelly. Nos vemos el domingo, si Dios lo permite. Emanuel, ¿quieres despedirte Amén. también? Sí, gracias preparar el mensaje, por el tiempo que dedica para edificar a los hermanos, sí que agradecido. Y nada, yo los videos yo los reviso en la semana. Yo ahora, hace un rato ya estaba revisando lo de ayer, sí que ahí lo estamos siempre queda con el tintero y uno lo vuelve a revisar y como que uno lo estoy escuchando de nuevo, Sí, como algo nuevo. Así que, qué así bueno. que eso, sí, que estén bien, que tengan un sueño reparador, que descansen y lo estamos viendo el fin de semana si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Así es, Emanuel. Bendiciones para tu esposa también y para toda la familia, igualmente, hermana Nelly. Pedro, ¿quieres despedirte también? sí, buenas noches a todos mis hermanas, hermanos y hermanas. Buenas noches, pastor. Gracias por este alimento, me sentí gratificado. Muchas gracias. Qué bueno, pues. Bendiciones y demos gracias a Dios y a Él la gloria también por esto, verdaderamente. Sí, Chao, Pedro. chao. Bendiciones. Chao. Igual, chao.